Bienvenidos al Catecúmeno. Qué bueno estar aquí una semana más con ustedes, compartiendo nuestros seguidores fieles. Tenemos unos seguidores muy fieles. Poco pero fieles. Poco pero fieles, exactamente. Eso se y trata. que comentan y que lo Calidad. comparten. Por cierto, hay mucha gente que nos ve pero no está suscrito. Son gente que Dios tiene misericordia de ellos. Al final, imagínate. Y nos siguen en Instagram, pero están pendientes a lo que subimos. Y Comen 3 veces el día y toda esa Y gente. comentan y de Para que todo. tú veas que Dios es bueno. Brecheros, son brecheros. No sé. No, pero dale la invitación. Dan seguimiento. Suscríbanse ahí y compartan, ¿verdad? Ayúdenos a seguir creciendo. Nosotros recibimos crítica y crecemos con los comentarios que ustedes hacen, buenos o malos. Lo recibimos todo y aprendemos. Así que le damos las gracias por eso. Dale a me gusta. Sí, También sí. Darle un me gusta, que eso le ayuda a que a otros le llegue el Así contenido. Y comente algo ahí, lo que sea. Así como le llega a los que no están suscritos, porque quizá alguien le dio a me gusta y le llegó a usted, entonces usted le da me Exactamente. gusta Y le va a llegar a otro, ya, y nos ayuda. Nos Da ayuda a por seguir. gracia lo que por gracia hemos recibido. Exactamente, así. Ya, el hombre comenzó a meter Biblia ya. Señores, hoy vamos a hablar un tema que va a tener como una segunda parte, que yo sé que van a subir alguna pregunta aquí. En la segunda parte la vamos a grabar. Que yo creo que es bueno hablarlo porque se habla muy poco, o casi nadie habla de él, pero que entiendo que es necesario. Sobre todo, nosotros entendemos que ayuda a un mejor conocimiento y nos ayuda a tener mejor también preparación, perspectiva de lo que es la vida en iglesia, de cómo deberían ser las cosas más en orden. Eso es lo que yo entiendo con lo que vamos a tratar. Ok. Que para eso tenemos un panel aquí de expertos. ¿Podemos decir expertos? ¿Usted es experto? Yo soy un opinador aquí. Ok. Y tenemos aquí, comenzando por mi izquierda, para venir así, ¿verdad? A Roberto Eugenio, que ha estado otra vez con nosotros. Roberto Eugenio es cristiano católico, catecúmeno, así es, Así es. ¿correcto? Así El único catecúmeno dentro de los catecúmenos. El verdadero catecúmeno. Porque tú tienes el nombre de catecúmeno, pero ¿verdad? catecúmeno puro. Exactamente, él es la esencia. Todos También, van camino para allá. Unos van adelante y otros van atrás. Normal. así, eso así es. En su velocidad Esto- cada quien. Así es. También tenemos aquí a mi mano derecha al pastor Tami Sabiñón, ministro de la Asamblea de Dios de muchos años y que va a estar con nosotros también aquí compartiendo en este tema que vamos a hablar. Discúlpeme, Abraham, porque el ministro se reduce a cualquier cosa. Sí. Dígalo bien. ¿Cómo así? No vaya la gente a comenzar a llamar y que una ¿Eh? no, No, ¿Tú quieres? Pastor Tami Sabiñón. Yo dije pastor. No Tami. te dijo ministro. No, pastor Tami Ah, no, pues ya. Sabiñón, Ah, no, pues ya. ministro de muchos años en la Asamblea de Dios. Ah, bueno. Sí, porque el ministro cualquiera, varón. Que no va a decir su posición para que no vayan a... A buscar la nómina. Ese gana tanto. Para que no entre en el radar tampoco de Nuria. Claro, y no, Alicia y si una vez todo. están sacando Ay, números, Dios mío. bueno, ese tiene que estar Cuidado. diezmando tanto. Pues, varón, ven acá. ¿Y cuál es el problema? Exactamente, porque hay gente experta sacando el diezmo del otro, pero yo no diezmo. Y el tuyo. Y tenemos, Ni lavan ni prestan la batea. así es. Para que sepa. Y tenemos a Carlos Torres también aquí, como Como nada. toda la semana aquí estamos. Y Eric Ramos, pues La compartiendo servilleta. con ustedes. La servilleta. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar sobre la siguiente pregunta. Y esta pregunta viene a raíz, y le voy a dar su crédito, a mano. Ya tenemos mano blanca, mano azul. Mano negra. No, mano negra de otro lado. Bueno. ¿Verdad? ¿Qué color le vamos a poner a esta mano? Vamos a ver. ¿Qué está ahí atrás? ¿Cuál mano? Mano No sé. roja. Mano roja. Hay un rojito por ahí. Mano roja. Hicimos un video hablando de los escándalos en las iglesias, ¿verdad? Y él dijo, no, lo que tenían que decir era que si realmente la iglesia hay que regularizar el tema de la creación de iglesias. Sí. vamos sí. Hablar en esta noche. Deberían en nuestro país, o en otro país también puede ser, pero en otro país que estamos aquí, ¿verdad? Regularizarse el tema de las creaciones de iglesias o de templos. Porque aquí siempre hemos hablado que la iglesia es el creyente. Ese es el cuerpo, que somos parte del cuerpo de Cristo. Somos nosotros, Ese es. Pero claro. nosotros nos reunimos en templos. Ajá. La Eh, iglesia es una sola. Exactamente, es el cuerpo de Cristo. Entonces, lo que es el templo, la creación de templos, debería regularizarse en nuestro país
¿Cuáles son las consecuencias que tenemos con eso? De que sí, de que no. Las cosas que han surgido, normalmente los mayores escándalos surgen en iglesias que no están regularizadas. Entonces vamos a hablar sobre ese tema y si usted tiene algo que comentar, coméntalo de una vez. Te faltó lo último. ¿Cuál? Los que ponen la iglesia para el lucro. Ay, bueno. Dios mío. Aleluya. Pero bueno, arrancamos. ¿Quién arranca? ¿Quién de ustedes quiere arrancar? Pero, Tami. Tami. Pues el ministro ordenado. De una aquí. vez. Es que lo harán es. No quedé. Ahora no solamente el ministro, que me buscan que la nominará. Y ordenado también. Eso Te puse un apellido también. Gente, el catecúmeno llega a ustedes gracias a La Tapicería RD en la calle Luis F. Tomén 412 El Millón. Cualquier tema que usted tenga con su vehículo, que usted necesite un tapizado de calidad, no importa qué vehículo tenga. Ahí recibimos alta gama y también baja gama, no hay problema. Ahí Dani lo va a atender con las mejores atenciones y sobre todo un servicio de calidad. Así que ya saben, La Tapicería RD. También llegamos a ustedes gracias a Código Perfume. Mi gente, no hay un perfume que usted pueda encontrar en este país que esa gente no tenga. Código Perfume, si no lo tiene, se lo trae. Porque realmente el servicio es 1A, así que @Código Perfume en Instagram. Todo lo que tiene que ver con perfume, asesoría para que usted realmente sepa qué perfume va con usted, qué perfume va con cada salida, con cada situación. Código Perfume en Instagram. Y por último, llegamos gracias a Pixel Studio. Mi gente, Pixel Studio en la avenida de los beisbolistas, una plaza con parqueo totalmente cómodo. Ahí le pueden tirar cuando usted tenga que grabar un podcast, tenga que grabar cuando necesite un estudio para grabar cualquier contenido. La gente de Pixel Studio 1A. Calidad, comodidad, servicio y realmente no los van a defraudar. Así que Pixel Studio. Dami, ¿qué usted piensa sobre este tema? O sea, ¿se deben regularizar las iglesias en nuestro país? Usted que tiene mucha experiencia pastoral ya y ha visto muchas cosas. Bueno, muy buena todo, ¿verdad? Yo creo que el tema de regular las iglesias debe ser número 1 en este tiempo. Wow. ¿Por qué? Eso debe ser, porque lo mismo que estamos viviendo hoy, lo que estamos viendo, las situaciones que se están dando, tiene que ver mucho con la falta de, no por regular, sino de que si tú estás en una iglesia, en una organización, vamos a usar el término allí, tú estás regulado, tú conoces, hay principios, hay reglas que tú manejas, hay un orden, tú tienes a quien darle cuenta. Hay una ética. Tienes a quien darle cuenta, tiene quien te corrija también, quien te llame la atención, quien te discipline, ¿verdad? 100%. Y pueda entonces ayudarte en ese sentido. Pero con el auge que hemos tenido de iglesia banca. Explique eso. Explique Iglesia banca o iglesia. ¿Qué es una iglesia banca? Iglesia banca, iglesia colmado. También. En cualquier esquina encuentras En cualquier esquina tú vas a encontrar una. ¿Usted se entiende? Ellos vienen coordinados. Mire, yo estuve en Constanza los otros días y créeme que había más banca que poste de luz. Parece que en los pueblos se regula menos. Definitivamente. Y más para allá arriba. Efectivamente, tú ves cruzado por ahí. Allá, busca eso. Entre la Palma y Herrera, Buenos Aires Herrera, para tú cruzar como La Palma, la calle 4 por ahí. Tú vas subiendo la calle 4, esa calle, y tú cuentas los colmados, y hay más colmados que esquina. Yo conté así, antes de llegar a San Juan Carlos, como algunos 8 colmados en la misma calle, como algunos 300 metros. Y así mismo estamos poniendo las iglesias. Wow. Lugares, estuve en el Carrizo y he visto iglesias que están de frente. Templo, vamos, gracias, ¿verdad? Templo frente a frente así. Y como que hay un auge de que cualquiera, cuando te liquidan en el trabajo, compra un carro y te pone a conchar. Entonces cualquiera sale a una iglesia y monta un local, monta una iglesia. El que tiene una marquesina tiene casi una iglesia. Tiene una marquesina ya, pero como que mira, se le prendió el bombillo. Digo, pero mira, yo estoy fallando. Una iglesia en potencia tiene marquesina. Entonces, ¿qué problema hay también? De que el que piensa así muchas veces es aquel que está allá en un templo, en una iglesia organizada, y por cualquier sentimiento, cualquier situación, entonces entiende que, bueno, pero como él es el pastor y lo que él tiene yo también lo tengo, pues yo puedo también tener una iglesia. Pero está bien, vamos a hablar. El tipo no, porque... Arrancó el lado. No, pero por eso es necesario regular. También arrancó y lo puede acabar solito el tema. Solito. Pero yo lo voy a complicar. Pues yo te hago una pregunta. ¿Y quién debe regular eso?
Bueno, aquí el Estado debe tener una participación importante. Eso es muy peligroso. ¿Sabe por qué? Bueno, lo que pasa es que aquí debe haber un acuerdo sentando en la mesa entre Estado e Iglesia. Deben sentarse a la mesa, porque no es que el Estado simplemente, ahora mismo hay propuestas en el Congreso, hay propuestas sobre eso. Pero hay muchas de esas propuestas, lo digo como... conocedor porque he estado del lado de la defensa, en contra de muchas de esas propuestas que se pintan, como dicen, de mansa paloma. Parecen y ovejitas. que lo que traen detrás, Es un lobo. porque había una, y oye el título, de libre culto. Y tú dirás, eso es bueno, el libre culto, me respetan, pero lo que decían las letras era todo lo contrario, sacar la religión de las escuelas. Ni una, ni la otra, ni esta. Porque la libertad es que tú no tengas ninguna. ¿Y a quién beneficia eso? Entonces, por eso digo que ahí hay que tener un poquito de cuidado, porque en la regulación puede entrar un control que no es religioso. Entonces, sí, correcto. Eso es unos un poquito intereses, delicado. unos intereses. Sí, hay unos intereses y paralelo a eso. vemos cómo va nuestra sociedad y es precisamente porque escalonadamente el Estado ha ido sacando valores, ha ido sacando todo lo que nos forma, todo lo que nos da. Por ejemplo, ya la moral y cívica no la dan ni No en la los dan. centros espiritistas. ¿No la dan? ¿Moral y cívica? ¿Y La qué, moral y ¿qué hay cívica. ahora? ¿Qué hay ahora? ¿Eh? ¿Qué hay ahora? ¿Qué materia sustituyó esa? No, simplemente la sacaron. Y tú dices, ¿cuándo la sacaron? Porque nadie se dio cuenta. Nadie sabe. Pero no la dan en ningún centro educativo, salvo algunos politécnicos que están... Colegios cristianos. O colegios, o sea, centros muy particulares que precisamente porque lo llevan cristianos o monjas o padres, lo inculcan, o sea, pero no está. Pero No está en la currícula. No está en la currícula. volviendo, ¿verdad? a esta o en la misma línea, ¿verdad? El tema de la regularización de iglesia o que nuevos templos o templos tipo colmado vanga, como dijo la que son muchos. Templos Que Express. yo he escuchado una teoría que dicen, no, como todos los colmados venden, así que se puede haber mucha iglesia porque eso no es nada, cada quien va a tener su Tú vas grupo. donde le guste. Exactamente. Que con esa expresión yo no estoy de un todo de acuerdo. Pero este es un tema que, según vemos, afecta más a la línea protestante, ¿verdad? A la línea cristiana, evangélica, así, de este lado. En el caso de ustedes, de la Iglesia Católica, ¿se da poco o se da ese tema? No, porque la Iglesia Católica... ¿Por qué no se da? Porque todos ustedes lo tienen regularizado. Primero, la Iglesia Católica es jerárquica. Tiene ya su estructura. Y es la misma de la estructura de República Dominicana, la estructura de Italia, la estructura de España, la estructura de África. La estructura de la Iglesia Católica es la misma donde quiera que esté. Tú puedes escuchar diferentes términos porque responden precisamente a esa estructura que ya existe. Por ejemplo, en el país existen lo que le llaman 2 provincias eclesiales. ¿Y qué es esto? Eso agrupa una provincia eclesial, agrupa una arquidiócesis y otras diócesis. ¿Y qué es esto? Las diócesis la dirige un obispo, que es un emisario del Papa en un territorio. Entonces, siempre hay un obispo de mayor jerarquía, que es quien los coordina, que ese es el arzobispo. Como regional. Y preside Pero no va a profundizar una mucho ahí arquidiócesis. todavía, porque es un tema, ese es parte del segundo tema. ¿Verdad? Pero para estructura. aterrizártelo, entonces, te decía, o sea, dándote un ejemplo de que ya hay una estructura. Entonces, eso responde al territorio. Entonces, no es que o sea, yo no decido poner una iglesia católica. Las iglesias católicas vienen en necesidad de la población. ¿Y usted cree que eso es bueno o malo? Es que ya eso está, o sea, eso no me lo inventé yo, ni No. lo cambio yo, ni lo decido yo hoy, o no responde a una consideración que pueda variar. Responde a la población. al Si crecimiento usted de la está población. en llamado de compartir la palabra y de guiar gente, y Dios lo llamó a Tengo eso. cómo hacerlo. Me ¿Cómo? integro a la iglesia más cercana, que a eso es que responde la iglesia católica.
en los territorios, las demarcaciones, los sectores, los barrios, como lo queramos llamar, las provincias, dependiendo de la población, tienen iglesias. Ahora, Entonces, que también es difícil, y disculpe que le interrumpa, porque el pastor, un pastor del lado, ¿verdad?, protestante, pues, lo digo así, protestante, para poder diferenciar, ¿verdad?, porque como tenemos católicos aquí y protestantes, es más difícil porque el pastor se puede casar sin ningún problema. Y la gente se puede casar sin ningún problema y la gente puede decir, puedo ser pastor y yo puedo seguir con mi vida normal, pero para ser sacerdote tiene que dejar muchas cosas. Pero tal vez es menos atractivo también. Pero yo no diría dejar, diría ganar. Ganar, ¿por qué? Son ganancias. Ok. Porque tú te liberas. O sea, lo material es acercándote a Cristo, a la imagen. O sea, ¿qué hace un sacerdote que entrega su vida a Dios? Cree en la providencia, porque no tiene nada, él recibe lo que Dios le dé. Y no es que abandona, no es que pierde, no, él gana. Porque él está dando el todo por el premio mayor. Que está es la vida eterna. renunciando a lo que hizo Exacto. Jesús. Ok, bueno, es una manera de verlo. Ok. ¿Y usted qué dice sobre ese tema? No, yo no digo nada. ¿Usted está a favor o en contra de que se Pero regularice? después de estas dos posiciones, yo cualquier cosa que diga un disparate, ¿no? Oye, mano verde, ¿cómo? Mano roja. Mano roja. Entonces, para la próxima, voy a comenzar contigo. No, yo voy a decir mi posición. ¿Cuál es tu posición? Mira. Él no iba a dejar de decirla. No, nunca, porque que yo vine a eso fue. Pero sí, yo creo que definitivamente nosotros como iglesia, pentecostal o sea, protestante o católica, yo creo que O cualquier definitivamente otra. la iglesia, porque la iglesia es una sola. La iglesia tiene que organizarse, sí o sí. Por la sencilla razón de que las personas que por lo regular no se organizan terminan teniendo ese mismo resultado. Un resultado desorganizado, un disparate, un tollo, básicamente. En Dominicana le decimos un tollo, cualquier disparate. Lo digo porque ya nosotros tenemos experiencia con personas que han formado iglesia, han montado iglesia de la nada, de repente, porque sienten un llamado, que el llamado muy aparentemente no viene acompañado con una preparación, y terminan entonces tergiversando lo que es la palabra, porque ciertamente no tienen una formación para una interpretación correcta de la palabra, y terminan entonces tergiversando quien te sigue como un líder, como tal. Entonces, tú tienes problemas por tu lado porque tu vida es tuya, tu salvación es tuya, tú no tienes una correcta interpretación, tú no tienes una persona que te rija, una persona que te corrija, como decía aquí el hermano Tame. Pero entonces tú tienes un reguero de gente que dan como ley, hecho y batuta y constitución, como decimos aquí, lo que tú digas porque tú eres líder como tal. Que no es precisamente el problema que tiene la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no monta una iglesia donde sea. La iglesia tiene una orden de armar una iglesia, pero por un asunto jerárquico, como decía Roberto. Nosotros no. O sea, la Iglesia Católica no se ve con un escándalo porque de repente un ándalo palote, un disparatoso montó una iglesia. La Católica no se ve con ese tipo de escándalos. Nosotros sí. Es una desventaja que tenemos. Pero 100%, no, esa es la desventaja. O sea, de repente hay un tipo que cree que sí, monta una iglesia y precisamente por la falta de organización, de regularización que nos falta como pentecostales, como protestantes, ocurren ese tipo de cosas. Lo cual actúa en detrimento a nosotros. Y eso no limita el crecimiento de la obra de Dios. Si se regulariza, si se controla. No limita. No hay absolutamente nada que limite el crecimiento de la obra. No existe tal cosa. Lo primero es que la obra es de Dios. Y lo que tú puedes entender como que la obra pueda limitar, Dios es que sabe hasta dónde va a llevar la obra, no nosotros. 100%. No nosotros. Entonces, ¿y a través de quién? Y a través de quién también. ¿Ve? Entonces, muchos quieren levantarse porque entienden que a través de ellos, ¿verdad? Nos vamos. Fuerzas. Efectivamente, con sus fuerzas, su estrategia, su capacidad, y van por esa parte. De acuerdo como dice. Eso es necedad, según la palabra. Creerse sabio en su propia opinión. Ser sabio en su propia opinión. Entonces, de acuerdo como dice Roberto, cuando hablamos del asunto de regular, sé que si entramos a nivel de quién regula, si es el Estado, asunto de ley lo van a manejar el Congreso. Sí, con unos intereses que sean ahora bien, con intereses particulares, gracias a Dios que hoy en día hay más creyentes en el Congreso, y eso es una pieza importante. Entonces, cuando hablo en esta parte de que el Estado debe, la iglesia evangélica, no le voy a decir, me excusa Roberto, la iglesia evangélica somos un desorden en esa parte.
¿Ve? Porque el tema de que unos son de Pablo, otros son de Apolo, ahí tenemos entonces el problema, ¿ve? Entonces, no es una orden como tiene, por ejemplo, la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tiene un cardenal, vamos a decir aquí en el país. La Iglesia Evangélica tiene 80,000 cardenales. ¿Ve? Sentarlo en una mesa, poner de acuerdo, da brega. Sí. Da brega, ¿entiendes? Entonces, al dar brega, ¿quién va a regular? ¿Ve? Ahora, si no hay un acuerdo como exactamente. Ahora, el Estado sí tiene, vamos a usar el término, la potestad, el poder y todo eso, de llamar a los líderes religiosos y mediar y decirle a los líderes conciliares, los principales, miren, yo necesito que ustedes me preparen, bueno, quizás no lo vayan a hacer, ¿verdad? Pero yo necesito que ustedes me preparen una propuesta. Ustedes tienen un problema y hay que resolverlo. Ustedes son los que tienen que ponerse de acuerdo con eso y preséntanos lo que ustedes están proponiendo. Creo que desde ahí es que debemos de partir. Porque también yo entiendo que todo esto, con este descontrol que mucho, porque también hay que decir, hay iglesias que son independientes, que han sido exitosas y que son, han hecho un buen trabajo, pero no es la mayoría de los casos. El problema es que esos pequeños casitos... Ahí está el problema del colador, entonces se cuelan muchas cosas. Exactamente, y dañan sobre todo la imagen de la iglesia o del evangelio ante la sociedad. Sí. Perdón, Eri. Por ejemplo, siguiendo en ese tenor, tú quieres levantar una iglesia de repente. Muchos salen de la iglesia porque se sintieron mal, porque el pastor le llamó la atención o porque quisieron hacer algo que no se lo permitieron. Y ya no, yo también puedo poner una iglesia. ¿Quién se va a parar en esa marquesina a decir dónde está la licencia que usted tiene para abrir esa iglesia? Sí. No lo va a hacer una organización religiosa, lo va a hacer el Estado. Ya iglesia, sea municipal, el ayuntamiento, ya sea interior y policía, algún ministerio de culto que preparen algo. La alcaldía. Alguien, ¿verdad? Pero no va a ser una iglesia que lo va a hacer. Debe ser el Estado hasta con la fuerza pública. No, ciérreme eso ahí. En lo que se averigua el caso. En lo que se averigua el caso. Yo te entiendo. Y vaya a prepararse. Lógica su análisis. Pero lo que sí, lo que pasa es que, mira, cuando uno ha visto tantas cosas, a veces uno se pone a pensar en el peligro también que afrenta tú tener un ente ¿quién toma la decisión? Religioso, porque tú no sabes, o sea, incluso te puedo contar un ejemplo brevemente. Hay una institución que tiene un nombre hermosísimo, que se llama Pro Familia, que lo que anda es destruyendo a la familia. Pero adivina dónde nació Pro Familia, en la Iglesia Católica. Pero como muchas cosas que nacen en la iglesia, que se entiende que es para el bien, que muchas veces son voluntarias, no hubo quizá el cuidado de que eso cayera como pasó en manos luego, que cambiaran toda la esencia, quizá en su momento pensando en el crecimiento hasta económico, se dejó que otras personas pues entraran y entonces cambió el sentido. Entonces, por eso te digo, no sabemos quién pueda ser presidente mañana y tú dejar en manos del presidente de turno, porque aunque tú dices que hay personas de fe en el Congreso, pero los congresos se deben a sus presidentes. Y eso está aprobado con muchos ejemplos. En nuestro país. En nuestro país. Y en muchos países, porque son manejos, pero igual. O sea, lo que te quiero decir es que dejar eso fuera quizás, porque te lo digo por la misma Iglesia Católica. En el caso de la Iglesia Católica es al revés. La Iglesia Católica hizo al Estado firmar lo que se llama el concordato y es lo que establece cómo se comporta la iglesia, cómo la legalidad incluso de los cultos que celebra y la legitimidad. Porque incluso, tú sabes que aquí cuando hay niños que no están declarados, se busca su fe de bautismo en función de eso, porque hay más niños bautizados que declarados. Entonces, a ver, incluso la Junta es uno de los documentos que le pide cuando hay declaraciones tardías, porque sirve y confían en el registro, en la veracidad de los datos que le ofrece la iglesia para el registro de nacimiento. Entonces, quizás dejar eso en el espíritu de que, porque igual, no sé, clamemos al Espíritu Santo para que ilumine y traiga la unidad y que entonces de ahí sí que salga una estructura y que esa estructura sea la que rija. Consensual. Sí, claro.
Que es lo que creo que está diciendo, que ha querido decir Tami. O sea, si nos sentamos nosotros, el problema es sentarnos. El problema es sentar. Sí, Y hacemos, por ejemplo, algo que mencionaste sobre el tema del concordato que firmó el gobierno, diciéndole cómo se va a manejar la iglesia en los países, ¿verdad? O en el país. Sentarnos y decir, mira, así que entendemos que se debe manejar para tener mejor control de eso. Tú has dejado de entender que no está muy a favor de la regulación, pero ¿qué tú propones en ese sentido? Porque ahora mismo, tal vez no, déjame ayudarlo. Es lo que no está a favor de que sea el Estado. De que sea el regule. Estado, exactamente. Pero, o sea, ¿cómo tú entiendes que se debería entonces regularizar? Porque ahora mismo a ustedes no es un problema eso. Sí, pero porque la iglesia tiene su estructura, o sea, tiene su catecismo de la iglesia, Sí. tiene su derecho canónico que establece todo lo que yo te digo, o sea, la división estructural. Sí, no, que usted Sí, tiene eso un orden. está- eso está claro. En el establecido. caso de la iglesia católica tampoco el Estado lo regula. El Estado no lo regula como tal, porque ellos vienen con una No, organización. porque ellos dicen que como es que Claro, se y maneja. ellos vienen regulados. Ellos vienen con una organización estructural aprobada. Pues, Y que la iglesia eso católica es una sola. es lo que te quiero decir. Entonces, desde su punto de vista, ¿qué tú recomendarías, por ejemplo, al lado protestante, que haga si queremos tener mejor control de esa parte? Esos temas, por ejemplo, estamos hablando de la proliferación, de la pluralidad, de las bancas, como dice Tami, las iglesias bancas. Colmado. Pero tú dices, ok, mira, ¿a qué responde que haya una iglesia? Porque dos iglesias de frente, o sea, no es un colmado, o sea, no es algo, no es vendiendo que tú andas algo. Entonces, debe haber alguna organización, y más si a veces son, como tú dices, o sea, es que él se congregaba al frente, se molestó con él, se quilló, como decimos en dominicano, se quilló con el pastor y dijo, no, mi marquesina mando yo y voy a poner mi iglesia aquí. Eso no, eso ni siquiera, o sea, ¿cuál es la razón? O sea, ¿por qué yo pongo una iglesia? O sea, para discutirle al pastor Para o llevarle la discutirle a un contraria. hermano Para hacer competencia. Entonces, ¿Competencia ahí, para qué? ahí ya tú comienzas a definir cuáles son las razones, qué es lo que te O lleva para a ti. lucrarme. Lo que decía ahorita, ¿sabes? Pero mira, un método, como decía él, me botan del trabajo, déjame poner una iglesia para el sustento diario, ¿no? Que es buen negocio rentable ese. ¿Sabes que me reí un poco hace un momento cuando mencionaste Marquesina, y es porque me llegó a la mente. En la zona donde yo vivo, Santo Domingo Este, hay una comunidad, no recuerdo el nombre cuál es, pero no está muy lejos de donde yo vivo, que hay una iglesia, una marquesina. Y la iglesia se llama Mis Dos Princesas. ¿Cómo así? Y la imagen y el logo que tiene es Pero una iglesia cristiana evangélica. una iglesia cristiana evangélica. Mis Dos Princesas. Mis Dos Princesas, y tiene la foto de las hijas del pastor. Ah, eso Amén, fue, así es. eso fue. Así es. Pensando en la canción de José Adán Romero fue. Dios mío. Ya ustedes escucharon. Algo así, ¿verdad? Incluso si hay gente que está viendo esto y ha visto esa iglesia y tiene una imagen por ahí que nos puede hacer llegar, pues sería buenísimo. Pero sí, hay una imagen, ¿sabes? Y se llama así mismo y tiene la foto. Y eso es un tema, porque realmente tú decías algo bien importante. ¿Cuál es el fin de una iglesia? ¿Qué persigue una iglesia? O un templo que persigue. Porque no sabemos que nunca debe perseguir el bien, el lucro. Particular. El lucro El personal. lucro particular, pero se convierte en eso. Ujú. Pero hay alguna que ventaja. es la añadidura de los segundos, no lo primero. Exactamente. Al menos bíblicamente, ¿verdad? Bíblicamente, primero vamos a buscar el reino de los cielos y su justicia, ¿verdad? Y después las cosas serán añadidas. Entonces, no hay ninguna ventaja en que esta apertura, ahora mismo, que podamos encontrar que, bueno, tenemos una ventaja que se puede sacar es que si se permite seguir haciendo lo que se está haciendo, pues puede pasar esto, bueno que pase esto. Mira, Por ejemplo, opciones que la gente tenga para ir a la es iglesia. que, bueno, sí hay cierta ventaja. Wow, Dios mío, yo no puedo creer lo que voy a decir. Fluye, varón, fluye. Varón, para que hayan delincuentes en los barrios, mejor que hayan iglesias. Eso es correcto. Para que haya sitios de perdición, que sea un billar, que no necesariamente tiene que ser un sitio de perdición. Por lo regular, nosotros
Sí, lo linkeamos con eso. Pero para que hayan sitios en los que la gente se pueda corromper, mejor que haya en iglesia. Pero vamos a regular. Pero las iglesias están ahí. Porque mira qué pasa. O sea, lo veo bien tu pensamiento. Pero decía Tami. Lo decía Tami ahorita. No, lo decía Tami ahorita. Y entonces, ¿y qué pasa con ese que se está congregando? Está bien, mira, dice, recibí el llamado de Dios y voy a dejar de atracar y me voy a congregar en esta iglesia que está aquí al frente de mi casa. Pero después yo me doy cuenta que el pastor lo que está es, tiene un negocio. Un negocio. Un colmadito. Y aparte de multinivel. Ajá, eso era lo que estaba buscando. O sea, tiene un negocio piramidal donde él se lucra, él se mantiene, pero a pesar de todo, como eso no está basado ni en la palabra, ni en la fe, ni tiene una convicción, al final él va a escandalizar. Algo va a pasar. Va a dar un mal testimonio, algo va a hacer, porque igual el que se va a veces porque está molesto, se deja ver en un momento en lo que dice, en lo que expresa, en un sermón que da, pero nosotros tenemos, aparte del libre albedrío, también analizamos y procesamos ciertas cosas. Y cuando tú digieres eso, entonces todo eso que se van escandalizando, que entonces después dicen, no, pero ni en la iglesia se puede estar. Entonces, eso también hay que verlo. Y como decía, o sea, que ahí voy a lo que decía Tami, es la obra de Dios, o sea, tú dices, ok, es bien, para que hayan un billar, que haya una iglesia, pero al final, o sea, el fin es lo que hay que ver, a dónde lleva eso. Sí. Bueno, la verdad es que, como planteaba, dice la misma palabra que la palabra no ve la otra vacía. Una vez la palabra es sembrada como tal, tenemos esperanza de que encuentre tierra fértil, como decimos nosotros, y que, ¿verdad?, germine allí. Pero sí, definitivamente, si hay algo positivo y si pudiésemos ver lo positivo, como lo que mencioné, creo que casi sería lo único, porque todo lo otro sería negativo en casi un 100%, creo. Sí, porque realmente lo positivo que se pueda ver, es que hay espacio para que la gente pueda buscar la salvación. ¿Pero por qué tiempo? Ahí está la situación. Efectivamente. No, y que además... Sí, porque eventualmente, como dice Roberto, eventualmente eso va a terminar lo que todo el mundo sabe que va a terminar. En algo que falló, algo fallido, algo que terminó en un disparate. Porque no hubo alguien que lo corrigiera, alguien que lo formara. Porque, señores, sea una organización religiosa o no, si el líder no está verdaderamente formado, como debiese ser formado, todo va a terminar en un disparate. Ahí entra, alguien decía en una enseñanza, si Dios te llamó, a usted agarra su Biblia y arranque, no se preocupe, usted no tiene que hacer más nada, solamente cree que Dios lo llamó y coja su Biblia. Y usted puede levantar iglesias, puede pastorear, puede hacer de todo. Y dije, varón, tú sabes que yo siento, Dios me llamó a que yo sea médico. Y yo siento ser médico, doctor. Sin estudiar. Sin estudiar. ¿Usted se atreve a dejar que yo lo opere? Y yo, no, usted tiene que prepararse. Pues para trabajar con gente también hay que prepararse. 100%. Para usted pastorear una vida, una persona, guiar una persona, usted tiene que estar preparado. Y ahí está otra de las claves, que era también lo que decía Eric ahorita. O sea, por ejemplo, en la iglesia católica, tú dices, ok, yo quiero ser sacerdote, pero a ti no te mandan a un templo de una vez. ¿Tú sabes cuántos años pasa un sacerdote en el seminario? Son como 8 días, algo así. Mínimamente, antes de ser sacerdote. Antes de ser enviado. Antes de ser ordenado, porque todavía cuando lo ordenan no necesariamente te dan de una vez. A veces van como vicarios, a veces, o sea, no necesariamente te dan de una vez una parroquia para que tú dirijas. O sea, primero quizás te va probando, te va fogueando, ayudando a otros. La pasantía y eso. Exacto. Entonces, hasta 10 años, 11 años, no es estándar. Y es estudiando, o sea, y es demostrando que eso que tú estás haciendo ahí, y aún así, se dan casos. Porque es como pasa incluso hasta en la policía. O sea, hay delincuentes que dicen, la manera más rápida de conseguir una pistola, yo me engancho porque me dan un arma de reglamento. Y hacen el centro para eso. Pasa, lo decía el Papa en estos días, de que quizá
A veces hay gente que entra con otra intención a los seminarios porque tiene las tres calientes seguras, tiene una formación porque le permiten estudiar. Entonces, hay veces que hay gente que entra con otra intención. Pero Sí. aún así, o sea, todavía sí, o sea, son los que menos. O sea, no es cualquiera o no es cualquiera que soporta, porque tiene que prepararse, tiene que rendir, tiene que dar Fruto. el fruto en ese tiempo para que poder lograr el objetivo. Y quizás entiendo yo que para el que lo ve como un lucro, no le es rentable invertir, por ejemplo, 10 años el promedio. Sí, Para Una entonces... mucho ¿Qué tiempo. tiempo más o menos en la asamblea que dura una persona en formarse pastor? Bueno, en el seminario son 3 años. Como carrera. Sí, exactamente. No necesariamente vas a una iglesia de una vez. Pero te dan tu licencia. Te dan tus credenciales y también no es una credencial full, como así decirlo. O sea, te van dejando cosas Por categoría. por categoría. 4 tipos de Exactamente, de credenciales. Te dicen, o sea, una te permite hacer tal y cual cosa. Otras, cuando tienes credencial, necesitas de alguien superior a ti a que pueda ayudarte a hacerla o resolver con ellas. Y depende de tu trabajo ministerial, pues te van aprobando un ascenso. O sea, los ascensos son aprobados, depende de lo que tú estás haciendo. Que déjame decirte, tú duras 3 años en el seminario, luego duras 2 años como ministro ordenado. ¿Cuánto van? 5. Luego va 2 años más como exhortador. No, el primero es exhortador, después licenciado. No ordenado, ministro ordenado. Ordenado, exhortador, licenciado. No, perdón. Predicador ministerial. Después tú sales del instituto 3 años, ¿verdad? Y luego entonces te toca la credencial de predicador ministerial, que son 2 años. ¿Cuánto van? 5. Luego la de exhortador, que son 2 años. 7. Luego la de licenciado, que son 4 años. 11. Y entonces después que tú pasas esa, es que entonces te dan la de ministro ordenado. Que ahí que tú puedes... Pero es más fácil todo- tú estudiar la medicina en la UAI más rápido. Más rápido. Exacto. Entonces, también es un proceso cuando tú estás dentro de un... No sé si todos los concilios son iguales, pero en ese sentido, pero también pasas un... No, y qué un bueno que proceso. sea así. Qué bueno que sea así, que no sea un asunto tan rápido, que tan de repente, precisamente porque cualquiera que entre con cualquier otra intención, eventualmente se va a encontrar con el embudo. De decir, no, Eso entra dentro de regular. Sí, Es que sí. lo que andan levantando grupitos así, de repente no quieren pasar ese proceso. ¿Ves? Simplemente entienden que Dios los llamó, que tienen un llamado y ellos van a ejecutar y ya. Pero hay un proceso que dentro de una regulación que podamos tener, reglamento, entre otras cosas para iglesia, debe figurar eso. ¿Qué credencial tú tienes o qué organización te acreditó a ti para tú levantar una iglesia? No solamente que Dios te llamó. Dios te llamó, ¿verdad? Te da el ministerio. Pero tú estar en un lugar, debe alguien darte la oportunidad, el permiso de que tú vayas a bregar con gente. Porque tú no vas a poner una farmacia así por así, ni vas a poner un centro de hasta sencillo, el agua esa de botellón. Sí. Tú tienes que tener una certificación que te da el Ministerio de Salud Pública. Sí, claro. Entonces, que tú tienes también que te certifica de que tú puedes levantar una iglesia ahí. Que tú te incapacitado. Aparte del llamado, ¿verdad? Que eso no lo vamos a poder, eso no está en discusión. También evita de que los feligreses sean víctimas. En el caso del Concilio de Asamblea de Dios, al cual yo pertenezco también, los miembros de la iglesia, si hay algo que es anormal en la iglesia, pueden ir ante las autoridades sin ningún problema. Tienen presbíteros, que son supervisores de zona, ¿verdad? Pero también tienen líderes que son más ejecutivos, que están abiertos a escuchar lo que puede estar pasando en una iglesia. Y tú no puedes tener la confianza de que no van a tener represalia contra ti, sino que van a atacar, van a supervisar, van a llamar a capítulo a ese líder y si tienen que destituirlo, se va a destituir. Lo suspenden. Con su debido proceso, ¿verdad? Claro, investigación. Exactamente. Sí, claro. Porque hay también calumnias, ¿verdad? Claro, eso se ve. personal, eso no Pero es también te da porque una desventaja, que yo creo que brevemente ya para ir cerrando el tema, pues, cada quien piensa en desventajas que podemos tener las desventajas que son evidentes de tener una proliferación de iglesias o ¿verdad? De templos. En este sentido, una de ellas es que la gente se convierte en víctima. Sí,
Sí. Porque los líderes de esos templos comienzan a decirle que aquí se hace lo que yo diga, como yo diga, porque yo soy el ungido. Y tenemos un montón de temas aquí de manera nacional, también internacional, de cosas que han pasado que son locura y la gente lo cree. Pero muchas veces hay gente que quiere denunciar porque no le cuadra, pero no saben dónde ir. No tienen Es que no tienen dónde ir. Exactamente, no tienen dónde ir. Entonces, ¿qué otras desventajas ustedes, así pueden rapidito, pueden llegar a la mente y decir, bueno, también tenemos esta desventaja con relación La a parte financiera, interesante, porque ciertamente algunos pueden decir que entienden que se van a lucrar. Yo no sé cómo que se lucran, porque a uno le da brega, consigue $1. No, imagínate que toda la ofrenda que entra tú no tienes que dar nada para el concilio, sino que todo se queda en un solo bolsillo. Exactamente. Bueno, no usemos el término dar nada para el concilio, porque no hay que dar para el concilio, sino que hay un orden de distribución que incluye a todos, desde hasta los levitas, los hermanos que están en la iglesia, los que limpian, esas cosas. Pero entonces ese pastor que levantó esa iglesia ahí, supuestamente, ese templo ahí, él es batuta y constitución. A él nadie lo regula. A él nadie lo regula. Entonces, no sé si ustedes recuerdan un personaje que tuvo un debate que hasta estuvo Nuria Piera metida en eso, que la señora como que llevó un dinero y eran como, no sé, como 10,000 pesos en ese tiempo, muchos años atrás. Y eso trajo un debate grandísimo. Pero estamos hablando de una persona, después le digo el nombre, de una persona que era él, batuta y constitución. Entonces, ¿quién lo regula? Nadie lo regula. Y ahí está el detalle. Bueno, siguiendo la línea, pues obviamente que afecta la fe también, porque el que está mirando, el que está viendo quizá dejándose conquistar, dice, bueno, ahí está la iglesia, que si me animo, que si voy, y entonces ve que una aquí, una allá, y que aquí se dice una cosa, allí se dice la otra, no le permite discernir, no le permite quizás tener una, y hablo en la idea que estamos diciendo, cuando una proliferación irregular, o sea, cuando es porque la puso uno que se salió de aquella y ahora está aquí y allí hacía una cosa, pero ahora aquí dice que no, que es como él dice, pero entonces el pastor dice que él está mal, porque entonces también pasa eso a veces. Se va uno y entonces duran una semana hablando del que se fue y porque aquel que se fue, mira, se han dado casos. Entonces, al final, el afectado es ese que anda quizá buscando dónde apacentarse, dónde recibir la palabra. Sí. Que entonces encuentra estas situaciones y quizá afecta su fe. Sí. No, en definitiva, yo creo que pudiésemos decir que una de las peores consecuencias que pudiese enfrentar esa proliferación irregular de ese nacimiento de templos es precisamente la tergiversación de la palabra como tal. Creo que si no lo peor, tiene que ser de lo peor. Eso lo creo más, una de las cosas más dañinas. Sí, porque al final el que llega ignorante, el que llega en blanco, vacío, queriendo buscar de un Dios que apenas escuchó, que no conoce, da como bueno y válido lo que diga cualquier líder. O sea, tú puedes bien tener una mala interpretación de la palabra y como tú entiendes eso porque tú eres tú, yo entiendo que esto es lo que... Bueno, la palabra dice ahí José, pero no era José nada, eso era Elías. Y se va en una. O sea, cuando Jesús habló con Moisés y le habló sobre... La transfiguración. En el arca de Moisés. En el arca de Moisés. En el arca de Moisés. O cuando Jesús y Moisés se juntaron para hablar de las ovejas que estaba cuidando Moisés. O de cómo debía dividir el mar rojo. Es lo que te quiero decir. O sea, en la tergiversación de la palabra yo creo que es, si no el mayor de los riesgos, creo que uno de los mayores precisamente. Y que Pablo y su esposa Sila. Ya tú sabes exactamente. Sí, yo creo que esa es la peor de la parte, precisamente por esas personas que se convierten en víctimas. A propósito de Venezuela, anda un video de Maduro hablando de que Jesús nació en Palestina, que murió allí, sí, que lo crucificaron allá. Sí. Bueno, y han hecho como 15 memes del mismo video. Sí. Porque precisamente, o sea, como no hay una base real, tú no puedes dar lo que no tienes. Abre tu boca que yo la llenaré. Mira, perdón, dos cositas. En eso de la parte negativa hay algo que da a demostrar o
quizá no lo haya, creo que sí lo hay. El desorden que tenemos. Porque cada quien está levantando una iglesita y un asunto, después comienzan a salir cosas, es un desorden. ¿Quién lo regula? ¿Quién arregla? ¿Quién puede correr? Hay un desorden. Eso es lo que estamos viendo. Entonces, ese desorden sale más a la luz. Y ahí viene el asunto de, entonces, de que las personas No creen en la iglesia. creen menos en la iglesia. No hay quien le hable. Pero si yo no me meto en esto y lo otro y tales cosas. Eso es por esa parte. Por otra parte, hay algo importante que no debemos de obviar, dejar fuera. Y es que podemos ver que esos grupos pequeños, si pudiéramos llamarle así, podemos ver también que podrán desarrollar el trabajo, podrán crecer porque Dios respalda su palabra. Porque ahí se está hablando de la palabra del Señor. Entonces, como están hablando y ministrando la palabra de Dios, no importa la forma en que iniciaron el proyecto, iniciaron el templo, pero vienen es hablando la palabra del Señor, esa palabra Dios la respalda. Por eso vamos a ver como quiera que dentro de ese desorden, personas van a llegar, se van a convertir, van a aceptar al Señor, se irán de ahí, se irán para otro sitio, buscando la verdad. La misericordia ¿Ves? del mismo Porque Dios. la misericordia La de Dios misericordia también. del mismo Entonces, Padre. mientras tú estás hablando la palabra de Dios, tú vas a tener el respaldo de Dios. Entonces, finalmente, ¿sí o no? Se deben regularizar las iglesias, aunque lo de determinar quién la va a regularizar Es otro tema. es otro Eso- tema. Es otro tema, pero se debe regularizar. Yo cambiaría el término porque se deberían organizar. Porque regularizar te deja el término legal, diría yo, como muy libre a lo que pueda suceder. Y decimos, ahora hay muchos congresistas cristianos o de fe, pero eso es en estos 4 años. Y los otros 4 años no sabemos. Entonces, Ok. no podemos dejar quizá a la suerte Ok. esa decisión. Y lo digo porque, o sea, ya ha sucedido. Y a veces con la intención de quizás, porque hay un sector que apuesta a esto, a eliminar, porque si tú no tienes brújula ni moral ni religiosa, tú aceptas todo. Entonces, porque nada te asombra, nada te escandaliza, no tienes un... Todo es no- flexible. Entonces, hay sectores que apuestan a esto. Entonces, como decía, a veces con la intención y a veces como moneda de cambio, porque a veces apuestan a que nosotros, cuando digo nosotros, los evangélicos, los católicos, nos aboquemos en contra de estos temas, pero son monedas de cambio. Por ejemplo, ¿por qué no se ha aprobado el Código Penal en más de 20 años en el país? ¿Creen ustedes que solamente por el aborto? No, claro. No. Eso es lo que ese es el nicho que han encontrado. Pero la verdad es que por lo que no lo aprueban es porque hay delitos que están tipificados en el nuevo código que van a perseguir Hay a intereses gente se que no afectan. son Intereses. perseguidas con el actual. Ujú. Entonces, a veces nos utilizan y nos dejamos utilizar a sabiendas de que nos están utilizando, pero quizás porque lo que está en juego es mayor, que es precisamente esto. O sea, si esa ley que decía de libre culto, porque a veces hay diputados que son de fe, pero hay quienes simplemente levantan la mano porque le pasa la línea Pasó la del idea esa. partido de que apruebe esto o apruebe aquello. Y hay algunos que ni siquiera están a veces O por una atendiendo, que borona levantan también, la que es mano. una borona que se mueve ahí adentro. Una burra. Bueno, yo no quería llegar ahí, pero Sí, sí. hay muchos motivos. Entonces, por eso decía, dejar quizás un tema tan delicado a expensas de lo que pueda decidir un grupo de personas que a veces no están ni conscientes, porque lo hemos visto con el mismo tema de las causales, que a veces cuando tú te sientas con un grupo de congresistas y le explicas qué es esto, aquello, dicen, no, pero eso no dice eso, porque ellos no lo han leído, ellos no lo han O interpretado. no me lo explicaron así. O no me dijeron que eso era así. Entonces, diría quizás que organizarse, que eso puede venir incluso de dentro y que entonces eso sirva para que las que puedan surgir tengan, no, mira, tú tienes que agotar este proceso o tienes que enmarcarte en este patrón para entonces poder operar. Bien, ¿usted sí o no? Concluye, sí, estoy de acuerdo. ¿Está de acuerdo? Claro que sí. ¿Y usted? Sí, sí, hay que trabajarla de a duro.
Yo también estoy de acuerdo. Y cerrar algunas cuantas. Y 100%. Entonces, ese proceso conlleva Sí, así, cierre. eso es verdad. Eso La quiere decir que organización es hay eso. hay un cierre que va a competir o va a tocar intereses de muchos, pero es necesario. Porque no podemos seguir la manera que estamos porque realmente... Cuando a ti te dicen organiza tu habitación, siempre hay cosas que tú dices, esto hay que votarlo, esto hay que ver. Eso, exactamente. Entonces, hay que organizarse. Si alguien tiene algún comentario a favor de cómo está, déjenoslo saber. Y esto fue El Catecúmeno.